Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar la clase. Al final de la sesión vamos a tener un anuncio para absolutamente todos. Entonces, para que estén pendientes. ¿Cuántos hay conectados? Hay 14 personajes. ¿Cuánto me hubiera gustado que estuvieran conectados todos en vez de ese anuncio? ¿Listo? Voy a compartir la pantalla de, de- de- de la presentación el material de apoyo, ¿sí? Para entonces arrancar a explicar todo lo concerniente al contrato de promesa. ¿Listo? Contrato de promesa con fundamento en el Código Civil, artículo 1622. ¿Listo? Entonces yo les agradezco que cada uno en su código civil, sea en físico o en su internet, puedan buscar ese artículo, 1611 del Código Civil. ¿Listo? Entonces cuando ustedes tengan ese artículo disponible, entonces ustedes me avisan para lo concerniente, ¿ok? La sesión pasada habíamos arrancado entonces a hablar acerca de la responsabilidad precontractual, partiendo de la idea de que en este escenario, si bien no existe un deber de las partes constituido, consolidado, que marque un contrato, hay unos factores que sí permiten determinar que la causación del daño a una de las posibles o futuras partes que pues, finalmente no terminan siendo partes, se debe sancionar con fundamento en la vulneración de esos deberes colaterales de conducta o sobre falta de, eh, esa falta de información que en últimas se resume en el menoscabo de ese interés jurídicamente relevante o tutelado bajo la buena fe. ¿Listo? Entonces, que uno en un escenario, estamos hablando de que pues estamos tratando de llevar negociaciones que pues finalmente sabemos que no queremos llevarlas a cabo o que rompemos o forzamos la ruptura de las negociaciones, ¿sí? Que queremos, que no estamos informando circunstancias disuadentes sobre la contratación o que estamos ocultando información sobre si el contrato es realmente válido o no. Circunstancias estas que conllevan a que ese negocio jurídico que no se suscribe, si no se suscribe, pues esos comportamientos dan lugar a una calificación o a un juicio de responsabilidad civil, mejor. ¿Listo? Este es el juicio de responsabilidad civil que con fundamento en el ordenamiento colombiano, en la jurisprudencia colombiana, se debe realizar, se debe realizar sobre el concepto de la responsabilidad civil extracontractual, cuyos elementos son el hecho dañino, el hecho generador del daño, el daño en sí mismo y un hecho de causalidad. ¿Ok? Entonces, sin embargo, también habíamos expuesto que estos criterios, este criterio que pues es tomado de la jurisprudencia no resulta tan del todo propio para para este escenario procesal, o perdón, para este escenario jurídico, en el sentido que el daño que se tutela en materia de daño extracontractual no va a ser nunca un daño sobre el interés negativo, sino sobre el interés positivo, entendiéndose como pues lo que el daño, el menoscabo, ¿sí? Patrimonial a esas circunstancias que son evidentes, que son claras, que son prístinas, ¿sí? Y que tienen un determinado sustento jurídico, ¿sí? En este caso estaríamos hablando del daño emergente, el lucro cesante,
los perjuicios morales, el daño a la vida en relación y cualquier otro perjuicio que se considere como perjuicio extrapatrimonial. ¿Listo, compañeros? Y habíamos explicado en qué consiste ese daño de interés negativo y en qué consiste ese daño de pérdida de oportunidad. ¿Listo? Y también habíamos sentado que en el caso colombiano hay unos instrumentos, en unos casos contractuales y en otros casos no, ¿sí? Por medio del cual se trata de constituir o de llevar a cabo como tal esa conformación del consentimiento. ¿Listo? Y entonces hablamos en unos casos de unas promesas, en otros casos hablamos de ofertas mercantiles y en otros casos hablamos de pactos de preferencia. ¿Ok? Por otro lado, en el derecho internacional también nosotros encontramos esas circunstancias, o más que circunstancias, hay instrumentos que pueden conllevar a esa conformación del consentimiento, aunque por regla general esos instrumentos no tienen efecto vinculantes entre las partes, no tienen efecto vinculante. ¿Listo? Es decir, no tiene la fuerza de un contrato, no se constituye como ley entre las partes, sino que sirven para, en un primer escenario, probar la negociación, la intensidad de la negociación, y dos, para que en el caso de que sirva, de que se suscriba el acuerdo, esos instrumentos puedan ser utilizados como medios para interpretar el sentir del contrato. ¿Listo, compañeros? Y en ese sentido, tenemos que comenzar a hablar del contrato de promesa. ¿Listo? Ubiquémonos entonces en el artículo 1611 del Código Civil. Este es un contrato que tiene también aplicación comercial, bien sea por el artículo 822, el cual hace referencia específica a la remisión del régimen general de obligaciones previsto en el Código Civil como aplicable en el Código de Comercio, ¿sí? Y todo lo concerniente, bueno, al tema de la interpretación de los contratos, los requisitos de validez de los contratos, etc. Pero también lo podemos encontrar en el artículo 861 del Código de Comercio, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir el favor a alguno de ustedes que pueda leer el artículo 1611 para entonces entrar a hacer referencia a. ¿Listo? Alguien que pueda leer. ¿Aló? Requisitos de la promesa. Artículo sobre el artículo que de la ley. No se le escucha bien, Edison. Edison, no se le escucha bien. ¿Aló? Alguien que por favor pueda leer el artículo 1611. Profe John, la ¿Listo? promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. 1. Que la promesa conste por escrito. 2. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquello que las leyes declaran ineficaces por no concurrir con los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. 4. Que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Los términos de un contrato prometido solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Perfecto.
Entonces, ese es el artículo que prevé en Colombia, que regula en Colombia la figura del contrato de promesa o la promesa de contrato, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Primero que hay que decir es que el contrato de promesa es un negocio jurídico de carácter bilateral, ¿sí? Por medio del cual las partes se obligan de manera recíproca a la suscripción de otro contrato con ocasión de que haya acaecido un plazo o una condición pactada entre ellos. Ojo. Y yo digo ojo porque esto es algo que pues en lo cual ustedes cayeron como error para la presentación de un trabajo reciente. La promesa de contrato es un negocio jurídico, ¿sí? Por medio del cual las partes que por este instrumento se vinculan, se obligan entre ellos a la suscripción de un contrato definitivo. ¿Listo, compañeros? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Primero que todo, que estamos hablando de un contrato eminentemente instrumental. ¿Listo? Nosotros sabemos que toda relación jurídica de por sí es de carácter transitorio. Toda relación jurídica de por sí es de carácter transitorio. Pero ahí sí, como lo diría, no sé, el cerdo Napoleón de la rebelión de las granjas, cuando él decía, todos los animales son iguales, pero hay ciertos animales que son más iguales que otros. Entonces yo aquí tendría que decir, todas las relaciones jurídicas son de un connotado carácter transitorio, pero hay ciertas relaciones contractuales o negociales donde es más patente el componente de transitoriedad que en otros contratos. Y digo eso porque si bien se concibe el contrato como una manera para poder satisfacer un interés jurídicamente relevante, que ese es el último, es el fin de todo negocio jurídico, ¿sí? Hay contratos donde pues yo no es que esté precisamente llegando inmediatamente a ese fin, ¿sí? Sino que para llegar a ese fin y teniendo en consideración las circunstancias del caso en concreto, pues yo tengo que sentarme a determinar ciertas negociaciones o ciertas condiciones por medio de la cual yo pueda suscribir más adelante un contrato que sí es el que me va a satisfacer esas determinadas necesidades. Es entonces dable afirmar con fundamento y pues acogiendo lo que dice el maestro Inestrosa. Es dable afirmar que nosotros debemos considerar el contrato de promesa como un contrato medio frente a un contrato fin. ¿Listo? Y cuando decimos eso, entonces de entrada tenemos que decir, este contrato es solamente un peldaño hacia una circunstancia final que es la que nosotros necesitamos vincularnos de carácter, o sea, para poder satisfacer definitivamente ese interés que necesitamos. ¿Listo? Entonces, decimos, es un contrato medio frente a un contrato fin, o es decir, es un contrato evidentemente transitorio frente a un contrato de carácter definitivo. ¿Listo? En primer lugar o bueno, segundo, porque ya dije el primer elemento, o la primera consideración. En segundo lugar, este contrato de promesa tiene una función económica y es
que entre todos nosotros vayamos a garantizarnos que, o vamos a asegurarnos, ¿sí? Que nosotros vamos a suscribir más adelante un contrato que hoy por hoy no podemos suscribir. ¿Listo? Entonces, la pregunta de más bien es, ¿por qué no podemos suscribir ese contrato? ¿Por qué no podemos suscribir ese contrato? Entonces, como todo en la vida y como para todo en la vida hay Mastercard, entonces también en este caso tendríamos que decir, para todo para poder explicar entonces por qué, o sea, no suscribimos este contrato, pues pueden haber múltiples variables, ¿sí? Esas múltiples variables se podrían resumir en tres aspectos o tres espectros mejor de imposibilidad para contratar el contrato definitivo. Y una es la imposibilidad jurídica, 2, imposibilidad económica, 3, una imposibilidad de carácter conveniente o carácter personal. ¿Listo? Supongamos entonces que estamos hablando desde un contrato de promesa de compraventa. Yo perfectamente podría decir, ¿yo por qué no contrato inmediatamente la compraventa? ¿Sí? Ustedes me decían, no, es que en cierto trabajo ustedes me decían, no, es que yo perfectamente una promesa de compraventa yo puedo pactar que vendo a plazos y en la compraventa no. ¿Sí? Y lo cierto es que en ambos casos yo puedo hacer perfectamente lo mismo. ¿Sí? En ambos casos yo perfectamente puedo sentar en un momento que el plazo lo voy a pagar en tantas mensualidades o bimensualidades, qué sé yo, como puede ser también factible en una compraventa que es propiamente, el contrato que estoy tratando de suscribir. Yo puedo hacer eso en otro caso. Ahí no es que escribe tanto el tema. El punto es, cuando nosotros estamos hablando de una promesa de contrato, un contrato de promesa, no suscribimos inmediatamente el contrato definitivo porque, en primer lugar, puede ser que el inmueble que yo esté comprando es un inmueble que está embargado, ¿sí? Y que, pues sí, a mí me interesa llegar y comprarlo, pero como yo no puedo comprarlo en este momento, porque está embargado, entonces yo más bien suscribo una promesa de contrato diciendo, yo, Lucas Grande Jiménez, me comprometo para con el compañero Jairo a comprarle en el futuro, ¿sí? A comprarle en el futuro o a suscribir en el futuro con Jairo una compraventa sobre este inmueble para cuyo momento se entiende que deberá estar librado de cualquier embargo. ¿Listo? ¿En este caso hay objeto ilícito? La respuesta es no, porque las partes están poniendo de presente que el negocio jurídico va a versar sobre un bien que, si bien está embargado, se espera o se establecen unas condiciones entre las partes de que ese inmueble, para el momento de la suscripción del contrato definitivo, debe estar desembargado. ¿Listo? Y deben tener presente entonces que el contrato, como es un contrato medio, por el cual yo estoy obligándome, ¿sí?, a suscribir un contrato definitivo, ¿sí? Yo en este caso, no hay ningún objeto ilícito en el decir, voy a suscribir un contrato de. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Segunda razón. Profe, o sea que ese contrato de promesa es un contrato medio, es como ese puente para llegar allá a celebrar ese contrato futuro. Sí, señora. Tal cual. Tal cual. ¿Listo? Yo puedo ser consciente de que el inmueble puede estar incluso hipotecado o puede tener anticresis. Y entonces en esos escenarios yo puedo perfectamente decir, no, o sea, yo no compro inmediatamente este inmueble,
sino que, o sea, usted me tiene que entregar el inmueble librado de cualquier, libre de cualquier gravamen, libre de cualquier medida cautelar, ¿sí? Que saque ese inmueble del comercio. ¿Listo? Entonces, ¿y eso qué implica? Que entre las partes hayan unos determinados comportamientos, y es que en perspectiva de que más adelante ustedes y yo vamos a suscribir ese contrato que de por sí es la obligación esencial de este contrato, ¿sí? Entonces tenemos necesariamente que decir que hay unas obligaciones por las cuales, para que esa obligación esencial se pueda satisfacer, se deben desarrollar en ese contexto. Como por ejemplo, que sea el promitente comprador o que sea el promitente vendedor el que deba pagar como tal o exonerar, bueno, librar el inmueble de ese gravamen, de ese impuesto, perdón, de esa medida cautelar, entre otras circunstancias adicionales. ¿Ok? Circunstancias económicas. Que yo no tenga la plata. ¿Sí? Que yo no tenga la plata en este momento, o que yo esté esperando una plata que, pues, en este caso, pues, se espera que llegue más adelante. Pero, ¿listo? Pero no la tengo en ese momento. ¿Listo, compañeros? O porque posiblemente yo estoy esperando a que, no sé, se haga un desembolso del crédito para poder finalmente suscribir la compraventa definitiva, que es lo que usualmente ocurre, es lo que finalmente ocurre cuando una persona está comprando un apartamento sobre planos con una constructora, y entonces, y entonces están hablando todo lo concerniente al financiamiento del proyecto. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Y entonces, y por último, esa función económica, o mejor, digamos, no suscribimos inmediatamente el contrato, pues, por razones de conveniencia. Entonces, por razones de conveniencia puede ser cualquier cosa, ¿sí? Que yo no compre, por ejemplo, el contrato, pues, perdón, yo no compre un inmueble o una aeronave o un navío, porque entre las partes, porque yo estoy esperando al divorcio de mi esposo, con mi esposa. Porque si eso lo suscribo hoy inmediatamente, pues posiblemente ese inmueble va a entrar a la sociedad conyugal, ¿sí? O perfectamente puede ser porque no, porque los astros no me dicen que yo deba suscribir ese contrato, sino que yo deba suscribirlo más adelante, pero me gusta ese contrato, me gusta ese inmueble. ¿Listo, compañeros? Aló. Sí, señor. Perfecto. Señor. Ahora, dicho eso o explicado el tema de la función económica del contrato, necesariamente tenemos que referir, bueno, en qué consiste básicamente o cuál es ese objeto de este contrato. Entonces, tenemos que decir, este contrato tiene por objeto, volvemos y decimos, la suscripción de un contrato definitivo. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando ustedes leían, cuando Claudia leía, y bueno, Einstein también, pero no se le escuchaba, ¿sí? Cuando Claudia leía el artículo 1611, en el 1611 se dice, hay que determinar el contrato de tal manera, ¿sí? Que solo basta la tradición o la entrega de la cosa o la concurrencia de los elementos formales del contrato definitivo. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos hablando de un contrato que pues debe tener
por completo y con total determinación los elementos esenciales de ese contrato futuro. Es decir, si estamos hablando de una promesa de compraventa, deben estar muy bien determinados los elementos esenciales de ese contrato de compraventa futuro. ¿Cuáles son esos elementos esenciales, compañeros? ¿Aló? Compañeros, Sí, señor. ¿cuáles son los elementos? Estamos diciendo, estoy lanzando una pregunta a todo el mundo. Si estamos diciendo que que por objeto negocial de la promesa de contrato, decimos que se trata de un contrato definitivo, que es el que nosotros más adelante vamos a suscribir y que con fundamento en el 1611, bueno, 1611 numeral cuarto, se dice que debemos determinar muy bien ese contrato, ¿sí? Y que hace referencia a esos elementos esenciales del contrato muy bien determinados. Si yo en un determinado caso estoy diciendo voy a suscribir una promesa de compraventa, ¿cuáles vendrían siendo los elementos esenciales de ese contrato futuro? Que son los que deberán estar contenidos en el contrato de promesa. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? El precio y la cosa, porque finalmente pues será una compraventa. Exactamente. ¿Listo? Exactamente. Si estamos hablando de una promesa de mutuo, tenemos que indicar los elementos esenciales de ese contrato de mutuo. ¿Cuáles vienen siendo esos elementos esenciales? Pues listo, sentar las condiciones de dinero a mutuarse, los intereses a mutuarse, el plazo, las condiciones para el pago de las obligaciones y el lugar o todas las demás condiciones atinentes para la devolución del dinero mutuado. Por ejemplo, ¿listo? La forma de pago, por ejemplo, profe. Sí, perfectamente, la forma de pago. Todas esas circunstancias deben estar muy bien determinadas en ese contrato. ¿Listo? Pero nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente. La promesa de contrato no es para todos los negocios jurídicos. No es para todos los negocios jurídicos. Y esa es la gran reflexión a la cual pues se quiere llegar por parte de ese profesor para efectos de pues, también llegar y discutir un poco lo concerniente al actual proyecto de Código Civil que pues la verdad es todo lo más innecesario del mundo. ¿Listo? El actual proyecto de Código Civil. ¿Listo? En la actualidad, la promesa de contrato versa única y exclusivamente respecto de contratos solemnes y contratos reales. ¿De dónde nosotros sacamos eso? Uno, sacamos eso con fundamento en el artículo 1611, numeral cuarto, cuando se dice que falte solo la tradición o la entrega de la cosa, ¿sí? O las formalidades del caso. ¿Listo? Cuando hablamos de que solo falten las formalidades del caso, entonces necesariamente tenemos que hacer referencia a se trata de un contrato solemne, teniendo en consideración que el artículo 1501, si mal no estoy, establece 1500 del Código Civil establece que contrato solemne es todo aquel que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales sin las cuales no se pueden producir o predicar efectos civiles entre las partes. ¿Listo? Y al mismo tiempo, cuando el 1611 habla acerca de que solo falta la tradición de la cosa, y aun cuando yo le añada, cuando falte la tradición o la entrega de la cosa, estamos hablando es de contratos reales
Contratos reales en el sentido de que se tratan de aquellos que para que se entiendan perfectos se hace necesaria la entrega o tradición de la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre entrega y tradición de la cosa? Volvemos y aquí lo explicamos. Entre la tradición de la cosa, sí, es una manera, es uno de los modos constitutivos de conformar el dominio a favor de un tercero, bastando la entrega, según los términos de la ley, para que esa persona se convierta en propietario. La entrega no implica, la sola entrega, no, que también pues, es una de las maneras como se constituye el contrato real, no implica indicar que la persona que va a recibir ese bien vaya a ser propietaria, sino que está reconociendo esa otra persona que una vez que quien entrega es el verdadero propietario. ¿Listo? Entonces, en esos escenarios, cuando hablamos de contratos reales, es posible hablar de promesas de mutuo, donde opera allí en este caso la tradición, o estamos también hablando de promesas de comodato, donde allí no opera la tradición, sino que opera la entrega de la cosa. ¿Listo, compañeros? Ahora, ¿por qué en este caso el objeto del contrato de promesa no puede ser un contrato consensual? Por la sencilla razón de que los contratos consensuales son, si la misma norma me dice que son aquellos que se conforman por el simple consentimiento de las partes, básicamente yo estaría diciendo que si vamos a suscribir un contrato de promesa por ejemplo, un contrato de promesa de arrendamiento, yo lo único que estoy diciendo sencillamente es, yo no estoy realmente suscribiendo una promesa de arrendamiento, sino estoy suscribiendo es un arrendamiento. Porque en este momento, en ese primer momento, estamos sentando las bases de un futuro arrendamiento, ¿sí? O estamos sentando las bases de un contrato que hoy por hoy, si bien, o sea, que hoy por hoy no vamos a poder ejecutar, pero que se entiende existente bajo el entendido que las obligaciones van a comenzar a ejecutarse en el plazo que las partes han señalado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En el contrato de comodato, ¿qué pasa con las mejoras? Las mejoras quedan para el propietario, ¿sí? Pero se deben reconocer. ¿Prohíba que se hagan mejoras? ¿Cómo? ¿Hay alguna cláusula que prohíba que se hagan mejoras? No. Y esa es una cláusula, que pues de por sí no, o bueno, puede que las haya. Pero cuando estamos hablando de esas mejoras, debe tenerse en consideración que si en el contrato de comodato yo debo devolver el mismo bien en las mismas condiciones que a mí se me entregaron y yo por el uso, el bien se me está dañando, deteriorando, etcétera, pues yo debo meterle plata para tratar de, ¿sí? Tratar de entregarlo en las condiciones que se hayan entregado. Ahora, si estamos hablando de mejoras suntuarias, pues nada impediría para que en el marco de ese contrato de comodato, pues el propietario del bien señale que no está interesado en que se realicen esa clase de mejoras. ¿Listo? Listo, sí, señor. ¿Listo? Entonces, contratos consensuales no, en este caso, no constituyen o no pueden ser considerados como parte del objeto negocial de este contrato de promesa, porque si estamos hablando de que el consentimiento es, o la conformación del consentimiento es lo que permite indicar que se perfecciona el contrato consensual, si estamos aquí sentando las condiciones
en el marco de la promesa de contrato, si estamos aquí sentando esas condiciones, pam, 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 pues realmente consentimiento hay. Lo que pasa es que las obligaciones yo no las puedo ejecutar inmediatamente, sino a futuro. ¿Listo? Cuando se trata de esos contratos consensuales y estamos, digamos, inmediatamente constituyendo o instrumentalizando toda la operación mediante una promesa de contrato, lo que estamos realmente haciendo es conformar el consentimiento que se requiere para que el contrato consensual, que es el contrato definitivo, pues aparezca. ¿Listo? Solamente que por las determinadas razones, yo no vamos a decir que la obligación sea inmediatamente exigible, sino que se hace exigible en las consideraciones en que, por ejemplo, jurídica, económica o por conveniencia, ¿sí? Pues hagan que esa obligación se difiera en el plazo o se difiera bajo una condición. ¿Entendido, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? O sea, ojo con esto. Ojo con esto. ¿Listo? Segunda razón. Segunda razón. La razón es de carácter histórico. ¿Listo? Cuando se ha hablado de contrato de promesa en Colombia y con fundamento en la doctrina, la promesa siempre ha versado sobre negocios jurídicos solemnes y reales, no sobre negocios jurídicos consensuales. ¿Listo? ¿Por qué? Por la razón ya notada. ¿Para qué carajos llegar y prometernos un contrato consensual cuando realmente nos estamos realmente considerando este contrato, ¿sí? Este contrato consensual, solamente que más adelantico somos nosotros quienes lo vamos a ejecutar? ¿Listo? En los proyectos de Bello, en el proyecto de Bello, en el actual Código Civil, ¿sí? Hubo variaciones que permitieron indicar que en Colombia el contrato de promesa verse sobre esta clase de contratos solemnes y reales. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la crítica que se debe hacer al proyecto de Código Civil que pues fue elaborado por la Universidad Nacional de Colombia está en que cuando elimina en el código y cuando eliminan en ese proyecto, y ustedes lo pueden revisar, cuando eliminan en el código, en ese proyecto, que verse sobre contratos solemnes y reales, lo que están haciendo es generar un lío de la Madonna en el sentido de que perfectamente para estos contratos consensuales también se pueden generar estas promesas de contrato, ¿sí? Pero es un lío de la Madonna por las razones ya anotadas. Porque si estamos partiendo de que el contrato es un contrato consensual, ¿listo? Si estamos partiendo de que el contrato es un contrato consensual, o sea, estamos permitiendo o estamos haciendo que las partes innecesariamente acudan a una promesa de contrato para un contrato que ya se conformó, un contrato definitivo que ya se conformó, pero que esas obligaciones o que esas prestaciones o que esa función económica se va a ejecutar más adelante. Entonces, en lugar de proponer una solución sensata, ¿sí? Porque la solución sensata ya está prevista en el 1611 del Código Civil, del actual Código Civil. Lo que hace este proyecto es generar mayor confusión o generar una confusión sobre un tema que pues ya está dilucidado, que ya es muy claro, ¿sí? Un tema que ya es muy evidente, ¿sí? Y sobre el cual no tenía nada que hacer este proyecto. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Ahora, antes de avanzar con los efectos jurídicos en la explicación, vamos a tener que pasar con las características. Características es que el contrato es un contrato preparatorio y principal, que es un contrato bilateral, que es un contrato oneroso y o conmutativo,
que es un contrato solemne y que se trata de un contrato de ejecución instantánea. Y vamos a explicar qué significa cada una de esas cosas. Primero, contrato preparatorio y principal. Decimos, cuando es un contrato preparatorio estamos diciendo, estamos de una u otra manera asegurando, preparando o sentando las bases de un negocio futuro. ¿Listo? Estamos sentando las bases de un negocio futuro. Y decimos que es principal porque se entiende que este contrato puede subsistir de manera independiente respecto de otro contrato. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una promesa de compraventa y una compraventa, una promesa de compraventa y una compraventa, nosotros debemos entender que ambos contratos son independientes entre sí, que el uno no depende del otro y que perfectamente se puede llegar a la compraventa sin necesidad de la promesa, pero que las partes en el caso en concreto, pues perfectamente quieren llegar a la compraventa por medio de la promesa. Y aún así, no se pierde ese carácter individual, no se pierde ese carácter principal de este contrato. ¿Listo? No depende de otro. ¿Entendido, compañeros? Promesa que es de carácter bilateral. Cuando decimos que un contrato es bilateral, estamos diciendo que se trata de un negocio jurídico, por medio del cual no solamente son dos personas quienes están participando en el negocio jurídico, que sería un contrato bipersonal, sino que se establecen entre las partes obligaciones recíprocas. ¿Listo? Las partes se obligan mutua y recíprocamente entre sí. Así valga la redundancia. ¿Listo? Ambos se constituyen en acreedores y en deudores de ellos mismos, de su contraparte. ¿Listo? La pregunta mía es, y para poder ir evaluando un poquitico de si vamos bien, la pregunta es, compañeros, ¿cuál es esa obligación por medio de la cual o en cuyo contexto las partes se obligan mutua y recíprocamente? ¿Cuál es esa obligación? ¿O cuáles son esas obligaciones que asumen las partes entre sí y de manera recíproca? Y hablando en materia de una promesa de contrato, ¿cuál creen ustedes? Compañeros. ¿Cuál creen ustedes que es la obligación que hace que el contrato sea bilateral? Es decir, ¿cuál es la obligación que asumen tanto promitente comprador como promitente vendedor, por ejemplo? O promitente mutuario o promitente mutuante, ¿sí? ¿A cumplir lo acordado? ¿Qué es cumplir lo acordado? Porque cumplir lo acordado se predica de todo contrato. De dar, hacer o no hacer. No. ¿Cuál es la Dar y obligación? recibir. No, dar y recibir, no, eso parece sacado de la Biblia, pero no. En este caso no. A ver, Profe, cumplir el objeto negocial. ¿cuál es el objeto negocial? ¿Cuál es el objeto negocial? Compañeros, yo lo he dicho muchas veces acá en esa clase. Señores, Escribir el contrato. exactamente, Camila. Deben las partes mutua y recíprocamente se obligan a suscribir un contrato que no pactamos hoy, pero que sí lo vamos a pactar más adelante. Lo vamos a suscribir más adelante. ¿Listo? Contrato oneroso y contrato conmutativo.
Decimos, contrato oneroso es aquel contrato que pues implica un beneficio patrimonial, para las partes, pero que el carácter conmutativo del contrato obedece a que ese beneficio o ese lucro que se percibe es un lucro que se percibe para ambas partes. ¿Listo? Porque ¿en qué medida se constituye, en qué medida puede constituirse que este contrato sea un contrato conmutativo? Se puede constituir un contrato conmutativo en la medida que, por ejemplo, nosotros estemos hablando de que ambas partes van a recibir un beneficio patrimonial en la medida de que el contrato se vaya a suscribir y pues vaya a haber por un lado un inmueble y que por el otro lado vaya a haber una determinada suma de dinero. ¿Listo? Y en este escenario de contrato de promesa, entonces es factible afirmar o es dable afirmar que se puede impactar, por ejemplo, en esas promesas de contrato, en esas promesas de compraventa, se puede decir, listo, yo le entrego anticipadamente la propiedad, pero no hay como tal, compraventa. ¿Listo? Y en ese contexto, yo a ustedes le entrego unas sumas anticipadas o unas arras, qué sé yo, con el propósito de ¿qué? De llegar y pisar el negocio. ¿Listo? ¿Que implica para ambas partes un beneficio? Claro que lo implica. ¿Listo? Ahora, contrato solemne. ¿Qué significa que el contrato sea solemne? ¿Qué significa que el contrato sea solemne? Y voy a preguntarle a Sharik. Sharik, ¿qué crees que significa que el contrato de promesa sea un contrato solemne? Y si Sharik no responde, me responde el compañero Yesliam. Sharik a la 1, Sharik a las 2, Sharik a las 3. Yesliam. Un contrato solemne se podría decir que es algo donde se lleva a cabo como lo establecido, lo plasmado ahí, y no hay vicios de nada. No, señor, yo creo que ya eso lo acabo de explicar y no me están poniendo atención. No me están poniendo atención. ¿Listo? Marisela, ¿qué creen ustedes que se trate de un contrato solemne? O bueno, cuando hablamos de un contrato solemne, ¿qué implicación tendría que la promesa sea un contrato solemne? Marisela. Bueno, vamos a hacer un break en ese momento. Voy a dejar aquí, voy a parar un momentico la grabación. Un momentico. Listo, profe. Retomamos entonces la grabación y entonces decimos lo siguiente. Cuando estamos hablando de un contrato de promesa, que es un contrato solemne, estamos queriendo decir que el contrato está sujeto a una formalidad. ¿Listo? Y esa formalidad, de acuerdo con el artículo 1611, artículo numeral primero, es que el contrato conste por escrito. ¿Listo? Si decimos que el contrato conste por escrito, decimos entonces que pues, podrá versar en otro caso por escritura pública o mediante documento privado, pero que conste por escrito. ¿Listo? La formalidad en este caso es la
la escrituralidad. ¿Listo? Una pregunta. Señor. Si estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de un concierto al que yo contrato, en el cual yo hago un contrato con el artista Silvestre Dangond, por ejemplo, que vive en Estados Unidos. Estamos el 2 de febrero para que venga a cantar el 20 Para que venga a cantar cuando. de 2020 en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Ajá. Y resulta que el 19 de marzo, bueno, y le doy un anticipo de 50 millones de pesos porque cobra 300 millones de pesos por ese concierto. Y llega el 19 de marzo y decretan una cuarentena, cierran aeropuertos, Silvestre Dangond no puede viajar desde Miami, el estadio no es prestado. El estadio no lo presta. ¿Qué pasa con con ese anticipo? ¿Qué pasa con ese contrato en el cual no hubo incumplimiento ni de parte de Silvestre Dangond ni de parte mía, sino que se nos atravesó una pandemia de por medio? Bueno, entonces en ese caso, las partes tienen que entrar a negociar qué van a hacer. Porque realmente, o sea, Jairo, realmente ahí hay un incumplimiento, ¿sí? Porque ni hubo concierto, ni hubo nada, no hubo concierto. Lo que pasa es que ese incumplimiento se encuentra justificado o que en perspectiva de la responsabilidad que implicaría ese eventual incumplimiento, pues yo no tendría por qué pagarlo porque hay un hecho constitutivo de causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Que hacen que pues yo no tenga por qué pagar esa suma de dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? Se debe negociar. Se debe negociar. Se debe negociar atendiendo, pues, obviamente a las circunstancias del medio, ¿sí? A las circunstancias del medio. Y entonces las partes libremente pueden decir, listo, ¿postergamos la fecha del concierto, sí o no? Y si la postergamos, ¿para cuándo? ¿Listo? ¿Vamos a mantener el mismo precio, sí o no? ¿Listo? Y si no, entonces, lo que se hace es, listo, se termina el contrato de mutuo acuerdo mediante un contrato de transacción y lo que hacen las partes es, listo, si yo entregué de Silvestre Dangond, yo recibí de usted, Jairo, la suma de 150 millones de pesos, yo esa suma dineraria yo la tengo que devolver. ¿Listo? Pero en este caso, ¿promesa de contrato podría haber? La respuesta es no. ¿Por qué? Por la clase de contrato que estamos hablando. ¿Qué contrato creen ustedes? ¿Qué contrato creen ustedes que estamos nosotros hablando cuando, por ejemplo, yo llego y contrato a un artista para que le cante las mañanitas a mi esposa, que está cumpliendo años? Así salga al balcón con las lagañas y con cierto aliento dragónico, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuál creen que ustedes que es ese contrato? ¿Qué contrato es ese que yo suscribo con un artista? ¿Alguien tiene? Es un contrato de servicio, ¿no? Una prestación de servicios, claro, una prestación de servicios. Y la pregunta mía es, ¿el contrato de prestación de servicios es un contrato solemne, real o consensual? Es solemne, ¿no? No, señor. Es consensual. Es consensual. Basta con que todo, o sea, con que el artista y yo nos pongamos de acuerdo frente a, ¿listo? Basta con que Silvestre Dangond y Lucas Grande Jiménez o Silvestre y Jairo se pongan de acuerdo frente a los elementos esenciales del contrato. Ahora, que lo llevan a escrito, ese es otro cuento. ¿Y por qué lo llevan a escrito? Por la sencilla razón de que si Silvestre Dangond no me cumple o que yo, Lucas Grande Jiménez, no cumpla, pues yo perfectamente puedo utilizar ese contrato como título ejecutivo. ¿Listo?
Profe, ¿le puedo pedir un favor? Y claro, ¿Me puede repetir ese contrato consensual? Porque no tengo ni la mayor idea. Por eso dije solemne, porque decía que está sujeto a una formalidad por bueno, escrito. bueno, bueno, sí. A ver, decimos que un contrato es consensual cuando basta el consentimiento de las partes para que se obliguen. Y esa es la regla general en Colombia. Todo contrato por regla general es consensual. Basta con que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, si ustedes quieren contratar conmigo como abogado, ustedes me dicen, doctor, tengo este caso. Listo, le cobro tantos millones de pesos. Y me dice, listo, doctor, hagámosle. ¿Hay contrato, sí o no? Sí, señor. Claro. Ahora, que conste por escrito ese contrato es otro cuento. ¿Por qué? Porque ese contrato implicaría, o ese documento implica que constituir no solamente la prueba de la relación contractual, sino que si ustedes me incumplen o yo les incumplo a ustedes, ustedes pueden utilizar ese contrato para ejecutarme o para yo ejecutarlos. Y cuando yo hablo de ejecutarlos, yo puedo perfectamente digo, ustedes me están incumpliendo o yo les estoy incumpliendo. ¿Ok, compañeros? Eso en los contratos consensuales. Contratos solemnes, los que están sujetos a una formalidad en Colombia, que por regla general, ¿cuál viene siendo? Que consten por escrito. O sea, en que consten por escrito escritura pública o que consten por escrito documento privado. ¿Listo? Y contratos reales, hablamos de aquellos contratos donde basta la tradición o la entrega de la cosa para que el negocio jurídico exista, como en los contratos de mutuo o en los contratos de comodato. ¿Listo? Profe, consensual sería que fuera yo a la 33 a conseguirme a Diomedito para que me venga a cantar a mi señora. Sí, señor. Y solemne que tenga que hablar con Carlos Blum, que es el manager de Silvestre Dangond, con el que firmo un contrato. Con No, todas las... lo mismo. ¿Ah? En ese caso es lo mismo. Porque sigue siendo la misma prestación. Profe, pero perdón, porque es que hay una situación diferente, porque es que mientras yo contrato a Diomedito para que venga a cantarle una serenata a mi señora, y contra ¿Aló? cual yo hago una venta de boletería, en el cual yo tengo que enviarle unos tiquetes no solamente a Silvestre, Sí. pool de músicos y manager y demás, contratar unos efectos de luces, de sonido. Eso me implica que yo no pueda hacerlo simple y llanamente consensual. No, el contrato sigue siendo consensual. Lo que pasa es que las partes, para asegurarse y para constituir la prueba de las obligaciones, aún así suscriben el documento. Pero deja de ser consensual, la respuesta es no. Sigue siendo... O sea, lo suscriben por escrito porque quieren. Porque lo quieren hacer más, no porque sea la formalidad del caso. Ah, no, consensual. ¿Cómo? A ver, es que se le entrecortó. Profe, que como usted lo dijo hace un rato, consensual son todos los contratos. Sí, son todos los Lo que pasa contratos. es que en este que yo pongo de ejemplo, también termina siendo solemne. No, si es consensual, no es solemne. Y las solemnidades son impuestas por la ley, por regla general. ¿Listo? La ley de ninguna manera, Jairo, me exige que para yo suscribir un contrato de prestación de servicios deba constar por escrito. ¿Listo? La ley de ninguna manera me dice que para yo, por ejemplo, suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda urbana deba constar por escrito. Pero si yo, Lucas Grande Jiménez, quiero dejar prueba de ese contrato y yo quiero prever que más adelante este posible sujeto me va a incumplir, pues yo suscribo esto por escrito. ¿Por qué?
porque con ese escrito lo que yo hago es ir donde el juez y ejecutar la obligación que me fue incumplida. ¿Listo? ¿Listo, compañero? Señor. Listo. Listo, profe. Sí, señor. Profe, yo sí Señora. que tengo una pregunta sobre los contratos de educación instantánea. Tengo entendido que estas obligaciones se cumplen en un solo momento, pero entonces, es decir, quisiera saber si también se puede pasar en el momento mismo de la celebración de contrato o con posterioridad a él. O sea, creo que ese es el que estoy ahorita. O sea, ¿en qué momento es un contrato de ejecución instantánea? O cuando, o mejor dicho, ¿cuándo se da la ejecución de ¿Cuándo se da? de Sí, la señor. obligación? Sí, señor. Bueno. Porque había leído, pero entonces tengo Bueno. como una confusión, porque me dice que esas obligaciones se cumplen en un solo momento y también Claro. me dice que se cumplen también desde el momento mismo de la celebración del contrato. Ay, disculpe la bulla, profe. O con posterioridad a él. Entonces, pues quedé como con esa duda. Bueno, Sí, señor. la pregunta mía es, bueno, estamos hablando de una obligación, de una obligación de suscribir un contrato, ¿cierto? Y entonces, esa obligación de suscribir el contrato, ¿cuándo se da? Cuando vayamos a suscribir el contrato definitivo. Sí, señor. Sí, cuando... ¿Listo? O sea, hasta ahí, Sí, hasta ahí llega. Esa es la ejecución instantánea. ¿Listo? Ah, ok. La Sí, ejecución señor. instantánea es, Lucas Grande Jiménez y Livia van a suscribir un contrato de sociedad. Sí, lo van a suscribir más adelante. ¿Cuándo lo van a suscribir? El 30 de diciembre de 2020. ¿Sí? Ah, ok. En la suscripción ya del contrato. ¿Cuántas veces tú y yo, Olivia, vamos a suscribir el contrato de sociedad que nos prometimos? ¿Cuántas veces vamos a hacer? Muchas veces no, una única vez. Una única vez, sí, señor. ¿Sí es? Sí, señor, sí. Esa categoría de contrato de ejecución instantánea es una categoría donde yo lo que hago es diferenciar la manera como se realiza la prestación, sea en plazos periódicos o sucesivos en el tiempo o un único momento. Entonces decimos ejecución instantánea. Entonces, listo, por ejemplo, suscribimos el contrato común y corriente en contraste con contratos que sean de tracto sucesivo, como por ejemplo lo vendría siendo un arrendamiento. ¿Listo? Contratos de tracto sucesivo que implica pues básicamente un arrendamiento, que como en el caso de un arrendamiento que implica que en el tiempo yo lo que voy a hacer es ir pagando, ¿sí? Ir pagando unos determinados emolumentos, ¿sí? Independientes entre sí. Y que cada emolumento constituye una obligación independiente respecto a la otra, que no es lo mismo en este caso, por ejemplo, si lo ponemos a hablar de una venta a plazo frente al pago sucesivo de cánones de arrendamiento, yo no puedo estar perfectamente, yo no estoy, o sea, son cosas totalmente diferentes. Ejecución instantánea hay en el caso incluso de la venta a plazo porque se trata de una única obligación, que es pagar la suma de 34 millones de pesos. Yo no estoy pactando de que en todo este tiempo de por 12 meses yo tenga que estar sacando todos los meses 34 millones de pesos, sino plazos que lleguen hasta esos 34 millones de pesos. 34 millones. ¿Listo? Espera, mientras que en el caso de las obligaciones del canon de arrendamiento derivado del contrato de arrendamiento, todos los meses yo tengo que sacar 758,000 pesos, etcétera, etcétera, o 5 millones de pesos, o 2 millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir gozando aquí de eso. Y entonces, cada canon es independiente uno respecto de otro. ¿Listo? Ah, sí, señor. O sea, entonces la compraventa a plazo es un ejemplo, podría ser un ejemplo de contrato de ejecución instantánea. Se entrega la cosa en un solo momento por el vendedor al comprador y el precio se paga en otro momento.
Y el ejemplo que usted está dando, pues es un ejemplo ya más típico, que es el del contrato de arrendamiento. ¿Sí? Exactamente, sí. Ah, ok, profe, gracias. De nada. Entonces, cuando hablamos de ese contrato de promesa y decimos que es un contrato de ejecución instantánea, sí decimos que es de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque el contrato se firma en un único momento. ¿Listo? Esto en primer lugar. Ahora, eso en primer lugar no, eso por este lado. Siguiente punto de la disertación, los efectos jurídicos. Los efectos jurídicos que se derivan de ese objeto negociado. En primer lugar, cuando yo estoy hablando de ese objeto negociado, yo estoy queriendo decir que yo me estoy obligando a un hacer algo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Yo, Lucas Grande Jiménez, cuando contrato con Diego y con Alejandra, yo no estoy diciendo, yo les voy a dar una suma de dinero. No, señores, yo lo que estoy diciendo es, yo con ustedes voy a hacer algo con ustedes. Y no es hacerle la guerra imposible, la vida imposible, ni hacerle la guerra, no. Olvídense de eso. ¿Listo? Yo lo que estoy queriendo decir es, yo con ustedes voy a suscribir un contrato definitivo. Es decir, las partes, ¿sí? Alejandra, Diego y yo, nos obligamos a realizar un comportamiento determinado. ¿Listo? Y ese comportamiento determinado es la suscripción del contrato definitivo. ¿Ok? Segundo aspecto sobre este acá. Tenemos que necesariamente, y con todo, a pesar de que nos estemos obligando a una obligación de hacer, que es la obligación esencial, también es factible que haya eventuales obligaciones de dar, como cuáles, que hayan obligaciones de pagar sumas anticipadas de dinero, ¿sí? Sumas de dinero que pues más adelante se van a imputar como parte del precio, ¿sí? O que yo anticipadamente esté entregando el bien al tenedor, a mi contraparte. ¿Listo? ¿Es factible? Sí es factible. El punto es, cuando Lucas Grande Jiménez entrega ese bien, por ejemplo, a Camila y a Sharik al mismo tiempo, ¿sí? Camila y Sharik no se pueden considerar en ese momento propietarias, ¿sí? Y la regla general es que cuando yo le entrego ese bien a ellas dos, Camila y Sharik estén reconociendo en mí la posesión de propietario o de poseedor. Es decir, que ellas asumen una posición de meras tenedoras porque reconocen dominio ajeno en un tercero. ¿Listo? La excepción aquí en este caso, es que yo esté entregándoles a ellas la posesión sobre este determinado bien. ¿Listo? Entonces, que en el contrato diga, yo, Lucas, le entrego, en el marco de ese contrato, le entrego la posesión a Camila y a Sharik hasta etcétera, etcétera. ¿Listo? Y a partir de este momento, Lucas Grande Jiménez quiere estar indicando que se desprende materialmente de ese bien. ¿Sí? Se desprende materialmente de este bien, pero para ello, obviamente, tengo yo que ser el propietario. ¿Listo? Lucas Grande Jiménez se desprende de este bien para que un tercero use, goce y empiece a generarse la condición de propietario sin serlo en este momento. ¿Listo? Y esta situación excepcionalísima frente a esa eventual obligación de dar y lo que sea es una posesión, lo que da origen es a acciones reivindicatorias, a situaciones de pertenencia con fundamento en posesiones contractuales. Y aquí huelga decir que cuando estamos hablando de esta obligación de dar,
cuando estamos hablando de esta obligación de dar, yo no estoy queriendo indicar que la promesa de contrato sea un justo título para la transferencia del dominio. ¿Listo? Y esa también es la explicación de por qué, por regla general, se constituyan meras tenencias frente a la persona que recibe un determinado bien que le entrega su contraparte. ¿Listo? La promesa de contrato no constituye justo título, y puntualmente hablando de promesa de compraventa, no constituye justo título para indicar que yo soy propietario de, ¿sí? Porque aquí lo que yo me estoy obligando por esencia es a una obligación de hacer. ¿Listo? Excepción hecha cuando lo que yo estoy entregando, es la posesión, en cuyo caso, si bien no constituye un justo título, sí que puede dar lugar a una posesión irregular de 10 años, pero al fin y al cabo una posesión. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que para profundizar un poquitico en eso, yo voy a tener que colocarles jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. ¿Ok? Ahora, en tercer lugar, se puede generar la entrega de arras simples o de una cláusula penal. Aquí en ese escenario es donde yo puedo estar pactando sumas de dinero que se imputen al pago de todo el precio, o que en caso tal de que yo, Lucas Grande Jiménez, no quiera contratar, yo esté en la obligación de pagar penalidades por no suscribir ese contrato. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Ok, profe. Y finalmente, cuando estamos hablando de el último efecto, es que cuando estamos hablando de justamente una obligación de hacer, se desprende que si yo, Lucas Grande Jiménez, no quiero suscribir el contrato, entonces a mí me pueden aplicar el artículo 1610 del Código Civil, que implica que si la obligación es de hacer y el deudor, en este caso yo, me constituyo en mora, el acreedor podrá, junto con la indemnización de esa mora, solicitar cualquiera de estas siguientes tres cosas. La primera de ellas es apremiar al deudor para la ejecución del hecho convenido. Entonces, ¿qué significa? Meter un proceso ejecutivo por una obligación de hacer. ¿Listo? Segundo, que se autorice judicialmente o extrajudicialmente al acreedor para hacer ejecutar la obligación por medio de un tercero. Es decir, que si la obligación está con Charik y Charik no quiere suscribir la obligación conmigo, no quiere suscribir el contrato conmigo, pues que ese contrato sea suscrito por Jairo, por ejemplo, pero Charik pagándole a Jairo las expensas de asumir él esa obligación. ¿Listo? Y en tercer lugar, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Que en este caso ya estaríamos hablando es que yo no necesariamente tengo que continuar con el contrato, sino que yo puedo solicitar la resolución del mismo y pagar por completo los perjuicios que se han generado en este caso. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, eso por este lado, entonces para que ustedes lo tengan presente, y entonces yo creo que aquí podemos dejar la grabación de manera definitiva, ¿sí? Y entonces les agradezco a todos ustedes por por la dedicación con que ustedes llegaron y se sentaron aquí pues a mirar todo lo concerniente. ¿Listo? La siguiente clase vamos a continuar hablando de la promesa de contrato y pues vamos a mirar requisito por requisito. ¿Listo?
Y para esa siguiente sesión vamos a tener como lectura principal la de Fernando Inestrosa, contratos preparatorios, y como opcional, pero que siempre es muy interesante y que es sobre la cual yo estoy sustentando mi exposición, es el libro La promesa del contrato en el derecho colombiano, que es del profesor Fernando Jorge Oviedo Albán. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. ¿Listo, Gracias. profe? Gracias, profe.